¿Cómo estructurar tu llamada de ventas para que así puedas tener un orden y unas fases claras en la llamada? Y al final te voy a dar el truco que me enseñó un mentor que hace como $300.000 al mes, una auténtica locura, y que a mí me dio un 10% más de tasa de cierre, ¿vale? Entonces, todo te lo voy a enseñar desde aquí, desde la tablet, entonces te la voy a poner por aquí y vamos a por ello, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una línea, así, ¿vale? Entonces, en esta línea vamos a acordar que es la llamada, ¿vale? Vamos a ver que toda esta línea es la línea temporal de la llamada de ventas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera fase que tenemos que tener clara? La primera fase que tenemos que tener clara cuando entramos en una llamada de ventas es la conexión con la persona. ¿Cómo le llamamos a esta fase? El rapport, ¿vale? O el rapport, ¿ok? Si mi letra es mala, pues es lo que hay, ¿vale? O sea, no es la mejor letra del mundo. Entonces, en la primera fase lo que vamos a hacer aquí es esa conexión humana, esa conexión de cuando tú conoces a una persona, que esos 2 primeros segundos sea la mejor impresión que se pueda tener. Aquí tenemos dos opciones. La primera es que se lleve una buena impresión, entonces la llamada va a ir espectacular, y la segunda es que se lleve una mala impresión, que aquí la llamada va a ir todo lo contrario, ¿vale? Ojito si la persona se lleva una mala impresión, ¿vale? Porque podéis buscar estudios por ahí que si una persona desde los 2 primeros segundos, o los 2 primeros segundos es un decir, pero desde los primeros segundos te ve con una mala imagen, luego es muy difícil que esa persona se lleve una buena impresión de ti. ¿A vosotros no os ha pasado de tener una persona enfrente y decir, ostras, esta persona no me tiene muy buena pinta o no me da buenas vibras, ¿no? Pues esto es lo mismo en la llamada de ventas. Entonces, cuando entramos en la fase del rapport, tenemos que tener una buena energía, tenemos que tener una buena onda, tenemos que tener una buena conexión con la persona, ¿vale? Entonces, súper importante, ¿ok? Puedo hacer en un futuro un vídeo sobre cómo conectar con la persona, porque luego dentro del rapport hay diferentes personas, ¿vale? Yo he hecho cientos de llamadas de venta y hay personas que puedes entrar con una muy buena energía, esas personas se les suele rechazar esa energía, ¿vale? Porque son personas igual que quieren ir al grano, que quieren ir directos y no quieren tanta conexión, no quieren tanto rapport, ¿vale? Pero bueno, en un futuro sí que haré un vídeo porque esta fase es súper importante, la primera impresión, ¿vale? Entonces, para tener claras las fases, la primera es el rapport, conectar con la persona, tener esa conexión humana, ¿vale? Hablar fuera de lo que viene siendo la llamada, hablar de vosotros, de cómo está, de cómo se encuentra, de cómo le ha ido el día, todo ese tipo de cosas súper importantes en el rapport, ¿vale? Seguimos con la línea temporal de la llamada, ¿ok? Este dibujo está siendo feísimo, pero bueno, no me culpéis por ello. Pero la segunda fase va a ser lo que le llamamos el marco, ¿vale? Esta segunda fase es súper importante. Se pueden hacer diferentes marcos, ¿vale? Pero lo que quiero que os quedéis con esta fase es que sepáis para qué sirve el marco, ¿vale? El marco es como una especie de mensaje, ¿vale? Una especie, no, es un mensaje que le decimos a la persona de el por qué está aquí y en qué va a consistir la llamada, ¿vale? Quería hacer un teléfono, pero no soy capaz, ¿ok? Entonces, lo que hacemos en el marco es lo que viene siendo decirle en qué va a consistir en esta llamada y en qué se va a encontrar. Y súper importante en el marco decirle cómo va a finalizar la llamada. Es decir, en una primera parte, Alejandro, vamos a hacer esto. En una segunda parte vamos a hacer esto. Luego, pues te voy a enseñar el programa, te voy a enseñar el producto, te voy a enseñar el servicio que tenemos. Y al final de la llamada se tiene que quedar un sí o un no. ¿Te parece? Y a partir de ahí, una vez tenemos su aprobación, empezamos la llamada, ¿vale? Pero el marco es súper importante porque si tú, imagínate, empiezas una llamada, haces el rapport y demás, pero ya empiezas a profundizar en la llamada sin saber esa persona en qué va a consistir y demás, luego se te puede ir por las ramas, porque en ningún momento le has avisado que esa llamada tiene que quedar en un sí o un no, o que en esa llamada le vas a explicar el producto. Imagínate, la persona igual piensa que la primera llamada es un primer contacto y la segunda es ya la explicación del producto. Entonces, súper importante el marco, ¿vale? Porque me lío yo con estos pinceles. Súper importante el marco porque anticipamos a la persona lo que se va a encontrar, ¿vale?
como digo, igual que el rapport, voy a hacer vídeos diciendo diferentes marcos, ¿vale? También dependiendo si es B2C, si es B2B, ya lo profundizaremos más, ¿ok? Vale, vamos con la tercera etapa. Ya hemos visto el principio, que viene siendo el rapport, esa conexión humana que hacemos con la persona. Ya tenemos la segunda etapa, que es el marco, ese mensaje donde, se me olvidaba antes, nos presentamos, ¿vale? Que sepa nuestro nombre y cuál es nuestra función en esta llamada, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí. Presentarnos, ¿vale? Soy Alejandro, ¿ok? Presentarnos, saber cuál es nuestra función en esa llamada y decirle en qué va a consistir la llamada, ¿vale? Una vez, súper importante, tenemos la aprobación del lead, del cliente potencial, ya pasamos a lo que viene siendo la llamada, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esta línea temporal de la llamada, que cada vez, como veis, es más larga, ¿vale? Y vamos a la tercera fase, que es la más importante, ¿vale? Que es la etapa de descubrimiento. Aquí es donde se diferencia entre un buen closer o un mediocre closer, por así decirlo, ¿vale? Porque la etapa de descubrimiento es donde descubrimos, ya lo dice la palabra, en qué punto está ese cliente potencial, cuáles son sus principales dolores, el por qué está en la llamada, el qué quiere conseguir, el cómo rebatimos todas las objeciones anticipándonos antes del speech y al final de la llamada. Entonces, esta etapa de descubrimiento es más importante. ¿Qué puntos tenemos que tocar aquí con la persona? Pues tenemos que tocar los siguientes. Me estoy quedando sin espacio, entonces los voy a poner aquí. Entonces voy a poner etapa de descubrimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué puntos tocamos aquí? Lo primero es la situación actual, ¿vale? Esa persona en qué punto está. Oye, Alejandro, cuéntame, ¿por qué estás aquí y en qué te podemos ayudar? Podría ser. Y profundizamos. Recordar, cada etapa que tocamos, cada punto de la persona, somos curiosos, preguntamos el porqué de las cosas. Súper importante, no damos por hecho cosas, no decimos, pues esta persona sí, tiene pinta de que tiene dinero, por ejemplo, ¿no? Hablando mal y claro. Pues no, no podemos dar por hecho nada. Entonces, la situación actual es la primera, ¿vale? Cosas más a tocar, dolores, deseos y objeciones, ¿vale? Entonces vamos a ir una por una. La situación actual, como he dicho, ¿vale? Saber en qué punto está ahora mismo esta persona. El dolor, ¿vale? Aquí hay diferentes dolores dependiendo del cliente potencial. Yo he trabajado B2B, he trabajado B2C, he trabajado puerta fría, he trabajado cold calls, que son llamadas en frío, he trabajado todo tipo de llamadas de funciones de venta, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, el dolor para cada tipo de cliente es diferente. Entonces, aquí en el dolor lo que tenemos que hacer es, como dije antes, profundizar. Oye, ¿y cómo te sientes? Por ejemplo, si es algo más emocional. Oye, ¿qué es lo que te está frenando a no conseguirlo? Oye, ¿por qué crees que te está pasando lo que te está pasando? Son ejemplos de preguntas, pero como veis, siempre en esa profundización, rascando, indagando la herida, ¿vale? Luego, deseos. Oye, ¿cómo te verías? ¿Cómo te sentirías? En el caso de que sea algo más emocional. Vale, hacerlo volar. A mí siempre me gusta decir la frase, hacerlo volar, que esa persona se vea, oye, ¿dónde puedo estar yo en un futuro? ¿Vale? Y luego objeciones, ¿vale? Nos limpiamos todas las objeciones, ¿vale? Pero esto no es tan fácil como os estoy diciendo, ¿vale? Lo bueno de una llamada de ventas es que la persona que tienes enfrente es una, otra, los humanos somos todos diferentes, entonces hay que saber cómo llevar a esas personas, ¿vale? Entonces las objeciones, esto es lo que trabajo yo con mis chicos, ¿vale? De cómo hay que llevar esta etapa de descubrimiento dependiendo de la persona que tienes enfrente, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de objeciones nos pueden salir? Pues las míticas. No tengo tiempo. Tengo que consultarlo. No es el momento. O no tengo dinero, ¿vale? Entonces, tenemos que rebatir estas objeciones, ¿ok? Antes de que se nos vengan todas al final de la llamada, ¿vale? Entonces no tengo tiempo. Oye, Alejandro, ¿tendrías el tiempo, ya que me dices que quieres conseguir esto, ¿tendrías el tiempo para hacerlo? Por ejemplo, te pueden dar indicaciones del tiempo si hiciste una buena escucha activa en la etapa de descubrimiento. Recordemos aquí la etapa de descubrimiento, súper importante, ¿vale? Si hacemos una buena escucha activa, sabemos que esa persona nos ha dicho, mira, Alejandro, yo estoy trabajando todo el tiempo. Ojo, nos puede salir ahí la objeción de que no tiene tiempo,
Ya tenemos que tener un radar en nuestra cabeza, ¿vale? Oye, que nos dice en la etapa de descubrimiento esa persona, porque hemos hecho una escucha activa y nos acordamos de que tiene pareja, de que tiene socio, ¿vale? Y a ver, esto siempre se suele resolver en los formularios, ¿vale? Que siempre acuda con la persona para darle toda la información y para que tomemos la mejor decisión entre todos. Entonces lo tengo que consultar. Vale, perfecto, pues entonces ya tenemos que tener el radar. Oye, Alejandro, tu socio está aquí, lo tienes por ahí, si no, agendamos una segunda llamada. No es el momento. Oye, Alejandro, me imagino que para conseguir eso que me estás diciendo, el momento de hacerlo es ahora, ¿verdad? No es algo que quieras procrastinar en un futuro. No, claro, Alejandro, lo tengo que hacer ahora porque si no, se me pasa el tiempo. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y luego no tengo el dinero, ¿vale? Pues siempre pueden responderlo a la pregunta de, oye, Alejandro, ¿habría algo a día de hoy que te pudiera frenar? Pues tienes el tiempo, tienes el momento, tenemos esos objetivos claros, vienes ya de intentarlo y no lo consigues. ¿Habría algo a día de hoy que te pudiera frenar a conseguirlo? Pues Alejandro, el dinero, que no sé cuánto vale. Vale, perfecto. Pues ya ahí ya rebatimos esa objeción, ¿vale? Pero como os digo, esto es algo que trabajo más uno a uno con mi gente, ¿ok? Entonces, tenemos claro el rapport, tenemos claro el marco, tenemos claro la etapa de descubrimiento, ¿vale? Es la etapa más importante. Vaya garabato tengo por aquí hecho. Voy a ver si me queda este huequito para seguir con las fases. Entonces, una vez después acabamos la etapa de descubrimiento, entramos a lo que viene siendo, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí aparte porque esto, madre mía, la cuarta fase, ¿no? Porque tenemos el rapport, tenemos el marco, tenemos la etapa de descubrimiento y pasamos al speech de venta, ¿vale? Que aquí, dependiendo del producto o servicio que vendáis, pues va a ser un tipo de speech o de otro, ¿vale? Pero ¿qué tienen de acuerdo todos los speech de venta, aquellos que los hacen bien? Que los personalizamos. ¿Cómo podemos personalizarlos? Primero, preguntándole a la etapa de descubrimiento qué es lo que está buscando. Pregúntaselo directamente. Oye, Alejandro, ¿qué es lo que tú estás buscando? Pues mira, Alejandro, estoy buscando un acompañamiento, estoy buscando esto, estoy buscando lo otro. Perfecto. Ya sabemos que la etapa de descubrimiento tenemos que decir que esto, claramente si lo tiene, que tiene acompañamiento y que tiene todo lo que nos acaba de decir. Y luego, sabiendo sus dolores y deseos, personalizándole todo el speech de venta, ¿vale? ¿Cómo se lo podemos personalizar? ¿Cómo se lo podemos personalizar? Pues diciendo las mismas palabras que nos dijo el lead en el speech de venta, ¿vale? Porque es súper importante, como hemos hecho una escucha activa, como hemos estado presentes en las conversaciones, sabemos que lo tenemos que personalizar de esa manera, ¿vale? Entonces, súper importante. También haré un vídeo donde os explicaré cómo personalizar estos tipos de speech de venta, ¿vale? Entramos en la fase 4, ¿vale? Entramos en la fase 4, le hacemos el speech de venta y a partir de ahí entramos en la última fase, la fase donde se ve si se cierra esa llamada o no, que es este huequito que voy a tener por aquí, la fase 5, el queridísimo cierre. Y ahora vamos con la gran frase que estáis buscando y que venís del otro vídeo de el mentor, que como os dije, hace como $300.000 al mes, ¿vale? Es un auténtico genio. Y a mí esta frase me hizo un clic, ¿vale? Porque con esta frase sabemos exactamente en qué estado está el cliente potencial, ¿vale? Entonces, hacemos el rapport, hacemos la etapa de descubrimiento, hacemos el speech de venta y una vez le hacemos todo, le preguntamos, oye Alejandro, ¿qué tal te ha parecido todo lo que te he contado? Bueno, pues sí, le resolvemos alguna duda o consulta. ¿Tienes alguna duda? Perfecto, no tiene ninguna duda. Vamos con los siguientes pasos. Y le hacemos lo que se le llama el check de temperatura, ¿vale? ¿Cómo es este check de temperatura? Le vas a decir, vale Alejandro, mira, antes de explicarte los siguientes pasos, yo siempre esto lo hago con todos los clientes. Uno es, Alejandro, te odio, es una forma de hablar así graciosa, ¿no? Pero se lo puedes decir. Un 1 es, de una escala del 1 al 10, Alejandro, 1 es, mira, te odio, no me gusta, esta llamada no me ha gustado y no es lo que busco, ¿vale? Y 10 es, mira, Alejandro, esto es lo que me gusta, esto es lo que me encanta y realmente es lo que estoy buscando. Si te tuviera que preguntar del 1 al 10 en esta escala, ¿qué nota pondrías? ¿En qué nota estás ahora mismo? ¿En cuál estarías? Esto es perfecto, chicos, porque aquí encontramos en qué punto se encuentra el cliente potencial antes de irnos al cierre y si está preparado para un cierre o no, porque igual no está preparado. Entonces, imaginaros que nos dice, pues mira, Alejandro, yo estoy en un 8, vale, perfecto, no es una mala nota, ¿vale? Oye, ¿qué te faltaría para llegar al 10? Muchos te van a decir el presupuesto, el precio, ¿no? Entonces ahí le dice, vale,
antes de ir con el presupuesto, que eso lo vamos a ver ahora, pero sin ver el presupuesto, hay algo que te dudes, que tengas algo que te frene, o ahí lo vemos, ¿vale? Con esa pregunta. O imaginaros que nos dice un 9, ¿vale? Un 9, un 8 significa que está a punto de cerrarse, ¿vale? Y recordar que en la etapa de descubrimiento hemos rebatido todas las objeciones, sabemos sus dolores y sus deseos, su situación actual, entonces en el caso de que pasara algo en la llamada, eso hay que sacarlo encima de la mesa, ¿vale? Y la otra opción es que nos ponga un 5, un 4. Ese tipo de notas significa que el lead está muy frío y que no es lo que busca. ¿Qué puede pasar? ¿Vale, chicos? Puede pasar de que ese producto o servicio que nosotros tenemos no esté en el punto. No significa que en el futuro no lo esté, que también vamos a ver cómo trabajamos los seguimientos, ¿vale? Entonces, súper importante esto, es lo que se le llama el check de temperatura. Y a partir de ahí es el cierre, porque le dices el precio, ¿vale? Que ahí ya podemos también tener algún bonus de acción rápida y demás. Y a partir de ahí el lead se debería cerrar, ¿vale? Si está en una nota muy alta. Pero este check de temperatura te da la confianza de decir, vale, ¿en qué punto está el lead? Porque te va a decir, mira, Alejandro, yo estoy en un 10, la verdad, solo hace falta que me digas el precio. Pero también en la etapa de descubrimiento y en el formulario que has visto, sabes el presupuesto que tiene. Entonces eso también te da una información muy relevante para saber de que si está en un 10 y el precio le encaja y tiene el dinero para hacerlo, lo va a hacer, ¿vale? Entonces el cliente potencial no tiene por dónde salir, porque te ha dicho que sí, has tenido mini victorias durante toda la llamada, entonces lo que te vas a llevar es un sí de manual, ¿vale? Uy, que se me escapó la pantalla, ¿vale? Entonces, para concluir este vídeo, espero que os haya gustado, que bueno, este formato de tablet lo voy a ir trabajando cada vez mejor, porque como veis esto es una locura, ¿vale? No sé ni poner el zoom, pero como veis tenéis aquí todos estos garabatos, pero vamos a concluirlos de la siguiente manera. Primero tenemos el rapport, esa conexión humana. Segundo, tenemos ese marco, anticipar y decir a la persona en qué consiste la llamada y presentarnos. Tercero, tenemos toda la etapa de descubrimiento, ¿vale? Donde tocamos situación actual, dolores, deseos y rebatimos las objeciones, ¿vale? Entramos en el speech de venta, donde, a ver dónde tengo el speech de venta, lo tengo por aquí, ¿no? Sí, el speech de venta, que es la fase 4, donde personalizamos lo que nos ha dicho el cliente potencial, porque hemos hecho una escucha activa. Y por último tenemos el cierre, ¿vale? Que podemos utilizar este check de temperatura o no. Yo lo estoy utilizando, a mí siempre me gusta probar nuevas cosas en las llamadas y la verdad que me está funcionando bastante bien, ¿vale? A partir de ahí vemos las notas que nos pone, le tiramos el precio y ya debería ser el cierre. ¿Puede salir alguna objeción que otra? Sí, pero como ya venimos trabajando, mirar cómo hemos trabajado toda la llamada en la línea temporal, ¿vale? Como hemos ya trabajado todo esto, ya sabemos cómo sacarle dolores y deseos encima de la mesa, cómo rebatirle las objeciones y también porque las hemos limpiado antes, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, esto sería la estructura de llamada, ahí tenéis el truco que os dije, espero que os haya gustado. Si queréis ver más vídeos, seguirme, que es totalmente gratuito, y cualquier duda o consulta, o si queréis trabajar uno a uno conmigo, me escribís por Instagram la palabra yo, y podéis tener un uno a uno conmigo, ¿vale? Tanto si sois closers, si queréis saber la oportunidad de lo que es esto de las ventas digitales, o como si sois vendedores tradicionales y queréis, pues, mejorar vuestro ratio de ventas, ¿vale? Entonces espero que os haya gustado mucho y os mando un fuerte abrazo. Chao.